La hipótesis de la felicidad, de Jonathan Haidt. Capítulo 1. El yo dividido. Primer epígrafe de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Porque lo que la carne desea es opuesto al espíritu, y lo que el espíritu desea es opuesto a la carne, porque éstos se oponen el uno al otro, para que no hagáis lo que quisierais. Segundo epígrafe, de Benjamin Franklin. Si la pasión conduce, deja que la razón sujete las riendas. Conduje un caballo por primera vez en 1991, en el Parque Nacional Great Smoky, en Carolina del Norte. Había montado hacía años, en esa época en que los adolescentes conducían los caballos con rienda corta y vigilancia. Pero esta era la primera vez que nos enfrentábamos el caballo y yo sin rienda de por medio. No estaba solo. Había otras 8 personas montando sendos caballos, y una de ellas era un guardabosques. Así que el paseo no exigía mucho de mí. Hubo, sin embargo, un momento difícil. Avanzábamos por un sendero en una ladera empinada, de 2 en 2, y mi caballo iba por el exterior a 1 metro del margen del camino. Luego el sendero giraba bruscamente a la izquierda y mi caballo se dirigía derecho hacia ese giro. Me paralicé. Sabía que tenía que conducirlo hacia la izquierda, pero había otro caballo en esa zona y no quería topar con él. Podría haber pedido ayuda o gritado ¡cuidado!, pero algo dentro de mí prefería correr el riesgo de caer por el precipicio que parecer que era un estúpido. Así que me limité a quedarme paralizado. No hice absolutamente nada durante los 5 minutos críticos durante los cuales mi caballo y el caballo situado a mi izquierda giraban hacia aquella zona completamente en calma. A medida que mi pánico amainaba, me reía de mi miedo ridículo. El caballo sabía exactamente lo que hacía. Había caminado por ese sendero 100 veces y no tenía el más mínimo interés de arrojarse a la muerte. No me necesitaba para decirle qué debía hacer, y de hecho, las pocas veces que había tratado de decirle algo no había parecido importarle demasiado. Yo lo había entendido todo tan mal porque había pasado los 10 años anteriores conduciendo coches y no caballos. Los coches van hacia el precipicio a menos que les obligues a que no lo hagan. El pensamiento humano depende de la metáfora. Entendemos cosas nuevas o complejas en los términos de cosas que ya conocemos. Por ejemplo, es difícil pensar sobre la vida en general, pero una vez que aplicas una metáfora como la vida es un camino, esa metáfora te guía hacia alguna conclusión. Deberías conocer el terreno, elegir una dirección, encontrar buenas compañías para el viaje y disfrutar del mismo, porque puede que al final del camino no haya nada. También es difícil pensar sobre la muerte, pero una vez que eliges una metáfora, ésta guiará tu pensamiento. En toda la historia registrada, las personas han vivido con y han tratado de controlar animales, y estos se han acabado por convertir en antiguas metáforas. Buda, por ejemplo, comparó la mente con un elefante salvaje. En días pasados, esta mente mía solía extraviarse donde fuera que el deseo egoísta o la lujuria o el placer la llevara. Hoy, esta mente no se extravía. Está bajo la armonía del control, así como un elefante es controlado por su entrenador. Platón usaba una metáfora similar en la que el ser, o el alma, es el carro y la parte racional y calma de la mente sujeta las riendas. El auriga de Platón tenía que controlar 2 caballos. El caballo conducido con la mano derecha es noble, avanza erguido, con la figura recta, con el cuello alzado y el morro regio. Es un amante del honor, la modestia y la templanza, y un seguidor de la verdadera gloria. No necesita el golpe del látigo, pues es guiado solo con la palabra y la admonición. El otro es un animal torpe y contrahecho, compañero de la insolencia y el orgullo, de oído sordo, apenas sumiso al látigo y la espuela.
Para Platón, algunas de las emociones y las pasiones son buenas, por ejemplo, mantener el honor, y ayudan a orientar al ser en la dirección acertada, mientras que otras son malas, los apetitos y la lujuria. El objetivo de la educación platónica era ayudar al auriga a obtener un perfecto control sobre los dos caballos. Sigmund Freud nos ofreció un modelo relacionado con este 2300 años después. Freud decía que la mente está dividida en tres partes: el yo, la personalidad racional y consciente; el superyo, la conciencia, un compromiso a veces demasiado rígido con las reglas de la sociedad; y el ello, el deseo de placeres en gran cantidad, preferiblemente enseguida. La metáfora que uso cuando doy una conferencia sobre Freud es pensar en la mente como si ésta fuese un caballo y una sillita de paseo de un niño, el carro victoriano, en el cual el conductor, el yo, se esfuerza desesperadamente por controlar a un caballo hambriento, lujurioso y desobediente, el ello, mientras que el padre del conductor, el superyo, se sienta en el asiento trasero y sermonea al conductor por lo que está haciendo mal. Para Freud, el objetivo del psicoanálisis era librarse de ese estado lamentable, fortaleciendo al yo, dándole más control sobre el ello y más independencia respecto al superyo. Freud, Platón y Buda vivieron en mundos llenos de animales domésticos. Estaban familiarizados con el esfuerzo de imponer su voluntad sobre una criatura mucho más grande que el yo. Pero en el siglo XX, los coches reemplazaron a los caballos y la tecnología dio a las personas mucho más control sobre sus mundos físicos. En la búsqueda de metáforas fue posible pensar en la mente como la conductora de un coche o como el programa de un ordenador. Ahora había la posibilidad de olvidar todo lo que Freud nos había enseñado sobre el inconsciente, que estaba basado en sospechosas interpretaciones de sus propios sueños, y simplemente estudiar los mecanismos del pensamiento y el proceso de toma de decisiones. Eso fue lo que hicieron los científicos sociales en el último tercio del siglo. Los psicólogos sociales crearon teorías sobre el procesamiento de información para explicarlo todo, desde el prejuicio hasta la amistad. Los economistas crearon modelos de elección racional para explicar por qué la gente hace lo que hace, basados en el supuesto de que las personas hacen siempre lo que es mejor para sí mismas. Las ciencias sociales estaban unidas por la idea de que las personas son agentes racionales que establecen objetivos y los persiguen usando la información y las fuentes de las que disponen. Pero entonces, ¿por qué las personas siguen haciendo cosas estúpidas? ¿Por qué hay tanta gente que fracasa al intentar controlarse a sí misma y hacer lo que sabe que es bueno para ella? Yo, por ejemplo, puedo reunir fácilmente toda mi fuerza de voluntad para evitar todos los postres detallados en el menú. Pero a los que están sobre la mesa no me puedo resistir. Puedo decidir concentrarme en una tarea y no levantarme de la mesa hasta que esté terminada. Sin embargo, de alguna manera termino caminando hacia la cocina o retrasando ese fin de la tarea de otras formas. Puedo decidir levantarme a las 6 de la mañana para escribir, y aún así, después de haber apagado el reloj despertador, mi repetida orden de «levántate ahora» tiene más o menos tanta influencia sobre mí como manipular los mandos de un videojuego sin haberle puesto las pilas previamente. Pero debido a otras decisiones más importantes de mi vida, en concreto sobre citas amorosas, empecé a comprender el alcance de mi incapacidad. Sabía lo que debía hacer y aún así, e incluso diciendo a mis amigos que lo haría, una parte de mí era consciente vagamente de que no llegaría hasta el final. Mis sentimientos de culpa, lujuria o miedo eran frecuentemente más fuertes que los razonamientos sobre lo que debía hacer. Por otro lado, solía sermonear a mis amigos que se encontraban en situaciones similares sobre lo que ellos debían hacer. A este respecto, véase el capítulo 4 sobre la hipocresía. El poeta romano Ovidio captó esa misma situación perfectamente. En sus Metamorfosis, Medea está indecisa entre su amor por Jasón y el deber hacia su padre, y se lamenta. Me veo arrastrada por una fuerza nueva y extraña. El deseo y la razón empujan en direcciones opuestas.
Veo el camino correcto y lo apruebo, pero sigo el erróneo. Es difícil explicar estos casos de debilidad de la voluntad usando las teorías modernas sobre la elección racional y el procesamiento de información. Por el contrario, las metáforas antiguas sobre controlar animales funcionan de maravilla. La imagen que se me ocurrió para mí mismo mientras me sorprendía ante mi debilidad fue que yo era un jinete en el lomo de un elefante. Sosteniendo las riendas con mi mano y tirando hacia un lado u otro, puedo hacer que el elefante gire, se detenga o avance. Puedo dirigirlo, siempre y cuando el elefante no tenga ningún deseo propio. Cuando el elefante quiere hacer realmente algo, no soy una buena pareja para él. He usado esta metáfora para guiar mi pensamiento durante los últimos 10 años, y cuando empecé a escribir este libro pensé que la imagen del jinete sobre el elefante sería útil en el primer capítulo, que trataría sobre el yo dividido. Sin embargo, esa metáfora ha resultado ser útil en todos los restantes capítulos. Para comprender casi cualquier otra idea importante en psicología, necesitamos entender que la mente está dividida en partes que a veces están en conflicto. Suponemos que hay una persona en cada cuerpo, pero de alguna manera somos más bien como un comité cuyos miembros han decidido terminar una tarea juntos, actuando a menudo con propósitos opuestos. Nuestras mentes están divididas en 4 partes. La cuarta es la más importante porque se corresponde más estrechamente con el jinete y el elefante. Pero las 3 primeras también contribuyen a nuestras experiencias de tentación, debilidad y conflicto interno. Primera división: la mente frente al cuerpo. Decimos a veces que el cuerpo tiene una mente propia. El filósofo francés Michel de Montaigne fue un paso más lejos, sugiriendo que cada parte del cuerpo tiene sus propias emociones y sus prioridades. Montaigne estaba fascinado por la independencia del pene. Estamos en lo correcto al notar la licencia y desobediencia de este miembro que se extiende tan inoportunamente cuando no queremos que lo haga y que tan inoportunamente nos desilusiona cuando más lo necesitamos. Rivaliza imperiosamente en cuanto a autoridad con nuestra voluntad. Montaigne percibió la forma en que nuestras expresiones faciales traicionan nuestros pensamientos secretos. Nuestro pelo se pone de punta, nuestro corazón late a toda velocidad, nuestras lenguas se traban al intentar hablar y nuestros intestinos y esfínteres anales tienen dilataciones y contracciones propias independientes de nuestros deseos o aún opuestos a ellos. Algunos de estos efectos, como ahora sabemos, los causa el sistema nervioso autónomo, la red de nervios que controlan los órganos y glándulas de nuestros cuerpos, una red que es completamente independiente del control intencional y voluntario. Pero el último enunciado en la lista de Montaigne, los intestinos, refleja de hecho la operación de un segundo cerebro. Nuestros intestinos están compuestos por una vasta red de más de 100 millones de neuronas que controlan todas las computaciones necesarias para dirigir la refinería química que procesa y extrae nutrientes de la comida. Este cerebro intestinal es como un centro administrativo regional que maneja aspectos por los que el cerebro craneal no necesita molestarse. Podríamos esperar entonces que este cerebro intestinal tome sus órdenes del cerebro craneal y las cumpla como éste las dicta. Pero de hecho el cerebro intestinal tiene un alto grado de autonomía y continúa funcionando bastante bien incluso si el nervio vago, que conecta los dos cerebros, está cortado. El cerebro intestinal indica su independencia de varias maneras. Causa el síndrome del intestino irritable cuando decide evacuar los intestinos. Dispara ansiedad en el cerebro craneal cuando detecta infecciones en aquellos y les hace actuar de manera más cautelosa y apropiada cuando estamos enfermos. Asimismo, reacciona de forma inesperada ante cualquier circunstancia que afecte a sus principales neurotransmisores, como son la acetilcolina y la serotonina. De ahí que muchos de los efectos colaterales iniciales del Prozac y otros inhibidores selectivos del relevo de la serotonina incluyan náuseas y cambios en el funcionamiento intestinal. Si queremos mejorar el trabajo del cerebro craneal, podemos interferir con el del cerebro intestinal.
La independencia del cerebro intestinal, combinada con la naturaleza autónoma de los cambios genitales, probablemente contribuyó a la teoría india antigua según la cual el abdomen contiene los 3 chakras inferiores, centros de energía correspondientes al colon, ano, los órganos sexuales y las vísceras. Se dice incluso que el chakra de las vísceras es la fuente de la sensación de los intestinos y de la intuición, es decir, de las ideas que parecen venir de algún lugar situado más allá de nuestra mente. Cuando San Pablo lamentaba la batalla de la carne frente al espíritu, seguramente se refería a algunas de las mismas divisiones y frustraciones que manifestó Montaigne. Segunda división: izquierda frente a derecha. Una segunda división fue descubierta por accidente en la década de los 60, cuando un cirujano empezó a seccionar el cerebro de algunos enfermos por la mitad. El cirujano, Joe Bogen, tenía una buena razón para hacer esto. Estaba tratando de ayudar a personas cuyas vidas eran destruidas por ataques de epilepsia masivos y frecuentes. El cerebro humano tiene 2 hemisferios separados, pero unidos por un gran manojo de nervios, el cuerpo calloso. Los ataques siempre empiezan en un único punto del cerebro y se propagan a los alrededores del tejido del mismo. Si un ataque cruza el cuerpo calloso, puede expandirse por todo el cerebro y causar la caída de la persona, dejarla inconsciente o hacer que se retuerza de forma incontrolable. De la misma forma en que un líder militar puede ordenar destruir un puente para que el enemigo no lo cruce, Bogen quería cortar el cuerpo calloso para prevenir la expansión de los ataques. A primera vista era una táctica insensata. El cuerpo calloso es el mayor manojo de nervios de todo el cuerpo, y por lo tanto su misión debe ser importante. Esto es, permite que las 2 mitades del cerebro se comuniquen y coordinen sus actividades. Aún así, en investigaciones realizadas con animales se observó que a las pocas semanas de efectuar esa cirugía, estos casi habían vuelto a la normalidad. Bogen corrió el mismo riesgo con seres humanos y funcionó. Los ataques se redujeron en gran medida e intensidad. ¿Pero esto realmente no supondría una pérdida de capacidad? Para averiguarlo, el equipo quirúrgico contrató a un joven psicólogo llamado Michael Gazzaniga, cuyo trabajo consistió en buscar las posibles secuelas de esta cirugía de división de cerebro. Gazzaniga aprovechó el hecho de que el cerebro divide el procesamiento global en sus 2 hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo toma información de la mitad derecha del exterior. Esto es, recibe transmisiones nerviosas de la pierna derecha y del brazo derecho, de la oreja derecha y de la mitad izquierda de cada retina, que recibe luz de la mitad derecha del campo visual, y manda la orden de mover los miembros del lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho es como la imagen izquierda del espejo. Toma la información de la mitad izquierda exterior y controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Nadie sabe por qué las señales se cruzan de esta manera. Solo sucede así en todos los vertebrados. Pero en otros aspectos, los hemisferios no son como imágenes de un espejo. Más bien están especializados en diferentes tareas. El hemisferio izquierdo está especializado en el procesamiento del lenguaje y las tareas analíticas, y en las tareas visuales es mejor para percibir los detalles. Por el contrario, el hemisferio derecho es más apto para procesar patrones en el espacio, incluyendo ese patrón de tanta importancia que es el rostro. Aquí reside el origen de las ideas populares y simplificadas en exceso de que el cerebro de los artistas es más derecho y el de los científicos más izquierdo. Gazzaniga usó la división de trabajo del cerebro para ofrecer información a cada mitad del mismo por separado. Pedía a sus pacientes que mirasen hacia un punto situado en la pantalla y luego mostraba con rapidez una palabra o el dibujo de un objeto justo a la derecha del punto o justo a la izquierda, tan rápido que no había tiempo suficiente para que el paciente orientara su mirada. Si se mostraba el dibujo de un sombrero justo a la derecha del punto, esa imagen se registraría en la mitad izquierda de cada retina, después de que la imagen pasara a través de la córnea y se invirtiera.
y luego enviaría su información neuronal de vuelta a las áreas de procesamiento visual del hemisferio izquierdo. Posteriormente, Gazzaniga preguntaba ¿qué ha visto? Y como el hemisferio izquierdo tiene total capacidad para el lenguaje, el paciente rápida y fácilmente decía un sombrero. Sin embargo, si la imagen del sombrero se mostraba a la izquierda del punto, esa imagen era enviada de vuelta solo al hemisferio derecho, que no controla el habla. Cuando Gazzaniga preguntaba ¿qué ha visto?, el paciente, hablando desde el hemisferio izquierdo, decía nada. Pero cuando Gazzaniga pedía al paciente que usara su mano izquierda para apuntar hacia la imagen correcta en una tarjeta que contenía varias imágenes, aquel indicaba el sombrero. A pesar de que de hecho el hemisferio derecho había visto el sombrero, no tenía acceso a los centros del lenguaje del hemisferio izquierdo para informar verbalmente de lo que había visto. Era como si una inteligencia separada estuviese atrapada en el hemisferio derecho, cuyo único mecanismo de salida de datos fuera la mano derecha. Cuando Gazzaniga mostraba rápidamente diferentes dibujos a los dos hemisferios, las cosas se complicaban. En un caso mostró el dibujo de la pata de un pollo a la derecha y el dibujo de una casa y un coche cubiertos por la nieve a la izquierda. El paciente era expuesto a una variedad de dibujos y se le pedía que indicara cuál encajaba en el que había visto. La mano derecha del paciente indicaba el dibujo de un pollo, que encajaba con la pata del pollo que el hemisferio izquierdo había visto, mientras que la mano izquierda indicaba el dibujo de una pala, que encajaba con la escena de la nieve presentada al hemisferio derecho. Cuando se pedía al paciente que explicara sus dos respuestas, él no respondía. No tengo ni idea de por qué mi mano izquierda está indicando una pala. Debe de ser algo que usted mostró a mi cerebro derecho. Por contra, el hemisferio izquierdo inventaba una historia convincente. El paciente decía, sin ninguna duda, «Oh, eso es fácil. La pata del pollo va con el pollo y se necesita una pala para limpiar el cobertizo de los pollos». Este descubrimiento, que las personas fabrican con rapidez razones para explicar su propio comportamiento, fue denominado confabulación. La confabulación es tan frecuente en el trabajo con pacientes con cerebro dividido y con otras personas afectadas por lesiones cerebrales que Gazzaniga se refiere a los centros del lenguaje del lado izquierdo del cerebro como el módulo interpretador, cuyo trabajo es dar un comentario continuo para aquello que el yo esté haciendo, aun cuando dicho módulo no tiene acceso a las causas reales o a los motivos del comportamiento del yo. Por ejemplo, si se muestra la palabra caminar con rapidez al hemisferio derecho, el paciente podría levantarse e irse caminando. Cuando se le pregunta por qué se levanta, podría decir, voy a buscar un refresco. El módulo interpretador sirve para inventar cosas, pero no para saber que ha hecho tal o cual cosa. La ciencia ha hecho descubrimientos aún más curiosos. En algunos pacientes con cerebro dividido o en otros con lesiones en el cuerpo calloso, el hemisferio derecho parece que está activamente con el hemisferio izquierdo en una condición conocida como síndrome de la mano alienada. En estos casos, una mano, generalmente la izquierda, actúa de acuerdo consigo misma y parece tener su propia orden del día. La mano alienada puede coger un teléfono que suena, pero negarse a pasar el teléfono a la otra mano o llevarlo hacia la oreja. También puede rechazar elecciones que la persona acaba de hacer. Por ejemplo, devolver una camisa al armario que la otra mano había acabado de sacar, o agarrar la muñeca de la otra mano y tratar de detenerla cuando ejecuta los planes conscientes de la persona. De hecho, en algunos casos, la mano alienada alcanza el cuello de la propia persona y trata de estrangularla. Estas divisiones espectaculares de la mente las causan divisiones muy raras del cerebro. Las personas normales no tienen esa división. Aún así, los estudios sobre cerebros divididos fueron fundamentales para la psicología porque mostraron un aspecto misterioso, que la mente es una confederación de módulos que son capaces de actuar independientemente e incluso, a veces, con propósitos contrarios.
En este libro, los estudios sobre cerebros divididos son importantes porque muestran de forma evidente que uno de estos módulos es extremadamente eficaz para inventar explicaciones convincentes que justifiquen el comportamiento, aun cuando no tenga ningún conocimiento de las causas del mismo. El módulo interpretador de Gazzaniga es esencialmente el jinete. Podremos observar a ese jinete confabulando en algunos capítulos posteriores. Tercera división. Lo nuevo frente a lo viejo. Si vives en una casa suburbana relativamente nueva, probablemente fue construida hace poco más de un año y sus habitaciones fueron dispuestas por un arquitecto quien trató de satisfacer las necesidades de las personas que debían habitarla. Todas las casas de mi calle, sin embargo, se construyeron alrededor de 1900 y desde entonces se han ampliado hacia sus patios. Los porches se extendieron y luego se cerraron. Más tarde se convirtieron en cocinas. Se construyeron nuevas habitaciones sobre estas extensiones y luego se añadieron los baños a las mismas. El cerebro de los vertebrados se expandió de forma similar, pero hacia adelante. Empezó con solo 3 habitaciones o grupos de neuronas, un metencéfalo conectado con la columna vertebral, un cerebro medio y un cerebro anterior, conectado con los órganos sensoriales en el sector frontal del animal. Con el tiempo, a medida que los cuerpos más complejos y los comportamientos evolucionaban, el cerebro continuó construyendo hacia el frente, lejos de la columna vertebral, expandiendo el cerebro anterior más que cualquier otra parte. El cerebro anterior de los mamíferos más primitivos desarrolló una corteza exterior completamente nueva que incluía el hipotálamo, especializado en coordinar impulsos básicos y motivaciones, el hipocampo, especializado en la memoria, y la amígdala, especializada en el aprendizaje y la respuesta emocional. A estas estructuras se las denomina a veces el sistema límbico, del latín limbus, borde o margen, porque envuelven al resto del cerebro formando un borde. A medida que los mamíferos crecían en tamaño y se diversificaban en comportamientos, después de que los dinosaurios se extinguieran, la remodelación continuó. En mamíferos más sociales, particularmente entre los primates, se desarrolló y expandió una nueva capa de tejido neuronal hasta que envolvió completamente el viejo sistema límbico. Este neocórtex, en latín nueva capa, es la materia gris que caracteriza al cerebro humano. La porción frontal de esta corteza nueva es particularmente interesante porque algunas partes de la misma parece como si no estuvieran dedicadas a ninguna tarea específica, como mover un dedo o procesar el sonido. En vez de eso, es capaz de hacer nuevas asociaciones y dedicarse al pensamiento, a la planificación y a tomar decisiones, procesos mentales que pueden liberar al organismo de responder solamente a situaciones inmediatas. Este crecimiento de la corteza frontal podría ser una explicación prometedora de las divisiones que experimentamos en nuestras mentes. La corteza frontal quizás sea el asiento de la razón, esto es, el auriga de Platón, el espíritu de San Pablo, y ha tomado control, aunque no del todo, del sistema límbico más primitivo, el caballo malo de Platón, la carne de San Pablo. Esta explicación se puede comparar con el texto de Prometeo sobre la evolución humana, basado en el personaje de la mitología griega que robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. En este texto, nuestros ancestros eran meros animales gobernados por emociones primitivas e impulsos del sistema límbico hasta que recibieron el don divino de la razón, instalado en la corteza nueva que se acababa de expandir. El texto de Prometeo es complaciente, ya que nos sitúa por encima de todos los otros animales, justificando nuestra superioridad a partir de nuestra racionalidad. Al mismo tiempo, capta nuestro convencimiento de que aún no somos dioses, puesto que el fuego de la racionalidad es de alguna manera nuevo para nosotros y aún no lo hemos dominado por completo. El texto de Prometeo puede también asimilarse con algunos descubrimientos tempranos importantes sobre el rol del sistema límbico frente a la corteza frontal. Cuando algunas regiones del hipotálamo son directamente estimuladas con pequeñas descargas eléctricas,
ratas, gatos y otros animales pueden volverse glotones, feroces o hipersexuales, lo que sugiere que el sistema límbico incide en muchos de nuestros instintos animales básicos. A la inversa, cuando las personas sufren daños en la corteza frontal, a veces muestran un incremento en el comportamiento sexual y agresivo porque la corteza frontal tiene un papel importante para suprimir o inhibir impulsos de comportamiento. Este fue el caso recientemente acaecido en el hospital de la Universidad de Virginia. Un maestro de escuela de alrededor de 40 años empezó de repente a visitar sitios de internet de prostitutas y pornografía infantil. Una y otra vez hacía proposiciones deshonestas a mujeres jóvenes y pronto fue arrestado y declarado culpable por abuso de menores. El día antes en que debía recibir sentencia fue al servicio de emergencias del hospital quejándose de dolores de cabeza punzantes y de un constante impulso de violar a la propietaria de su casa. Su esposa le había echado de la misma meses antes. Incluso, mientras hablaba con el médico, pedía a distintas enfermeras que se acostaran con él. El médico ordenó que se le realizara un escáner del cerebro y descubrió que tenía un enorme tumor en la corteza frontal que comprimía todo lo demás, impidiendo a aquella hacer su trabajo, es decir, inhibir la conducta inapropiada y pensar en sus consecuencias. ¿Quién, en su sano juicio, daría semejante espectáculo el día anterior a recibir su sentencia? Cuando el tumor fue eliminado, la hipersexualidad desapareció. Hay, sin embargo, un defecto en el texto de Prometeo. Da por sentado que la razón está instalada en la corteza frontal, mientras que la emoción permanece en el sistema límbico, cuando de hecho la corteza frontal permite una gran expansión de la emocionalidad en los humanos. El tercio de la corteza prefrontal, ubicado abajo, se llama corteza orbitofrontal, porque es la parte del cerebro situada justo por debajo de los ojos. Órbita es palabra latina que significa cavidad de los ojos. Esta región de la corteza se ha vuelto especialmente grande en los humanos y en otros primates y es una de las áreas del cerebro más consistentemente activas durante las reacciones emocionales. La corteza orbitofrontal tiene un rol central cuando calculamos las posibilidades de recompensa o castigo de una situación. Las neuronas situadas en esta parte de la corteza se disparan desenfrenadamente cuando hay una posibilidad inmediata de recibir placer o dolor, pérdida o ganancia. Cuando nos sentimos atraídos por una comida, un paisaje o una persona concreta, o cuando sentimos repulsión por un animal muerto o una mala canción o una cita a ciegas, nuestra corteza orbitofrontal trabaja duro para darnos un sentimiento emocional que nos acerque o aleje de ese objetivo. La corteza orbitofrontal, por lo tanto, parece ser un mejor candidato para el ello o la carne de San Pablo que el superyo o el espíritu. La importancia de la corteza orbitofrontal para las emociones ha sido ampliamente demostrada en investigaciones sobre lesiones cerebrales. El neurólogo Antonio Damasio ha estudiado a personas que por un infarto, un tumor o un golpe en la cabeza han perdido varias partes de sus cortezas frontales. En la década de 1990, Damasio descubrió que cuando el daño está en la zona central de la corteza orbitofrontal, los pacientes pierden la mayor parte de su vida emocional. Dicen que no sienten nada cuando saben que deberían sentir algo, y estudios sobre sus reacciones autónomas, como los usados en el examen con el detector de mentiras, confirman que carecen del desencadenamiento de reacciones corporales que el resto de nosotros sentimos cuando asistimos a escenas de horror o belleza. A pesar de eso, su razonamiento y sus habilidades lógicas permanecen intactos. Se desempeñan normalmente en exámenes de inteligencia y conocimiento de reglas sociales y principios morales. Entonces, ¿qué sucede cuando estas personas salen al mundo? Ahora que están libres de las distracciones emocionales, se vuelven hiperlógicas, capaces de ver bien a través de la niebla de sentimientos que nos seducen a nosotros y nos alejan de la racionalidad perfecta. Justamente lo opuesto, se vuelven incapaces de tomar decisiones simples o de fijarse objetivos y sus vidas se derrumban.
Cuando miran al mundo y piensan, ¿qué debo hacer ahora?, ven docenas de posibilidades, pero carecen del sentimiento interno inmediato que indica agrado o desagrado. Deben examinar los pros y los contras de cada elección con sus razonamientos, pero en ausencia de cualquier sentimiento ven pocas razones para elegir una u otra opción. Cuando el resto de nosotros mira al mundo, nuestro cerebro emocional ha evaluado instantánea y automáticamente las posibilidades. En la mayoría de los casos, una posibilidad salta a la vista para nosotros como la que obviamente es mejor. Solo necesitamos usar la razón para pesar los pros y los contras cuando 2 o 3 posibilidades parecen igualmente buenas. La racionalidad humana depende básicamente de una emocionalidad compleja, ya que nuestros cerebros emocionales trabajan tan bien que nuestro razonamiento apenas actúa lo más mínimo. La imagen de Platón de la razón como auriga que controla a las bestias salvajes de la pasión podría exagerar tanto la sabiduría como el poder de la auriga. La metáfora del jinete sobre el elefante se ajusta con más precisión a los descubrimientos de Damasio. La razón y la emoción deben trabajar juntas para crear una conducta inteligente, pero la emoción, el principal elemento del elefante, hace la mayor parte del trabajo. Cuando el neocórtex aparece, hace que el jinete actúe plausiblemente, pero también que el elefante sea mucho más inteligente. Cuarta división. Lo controlado frente a lo automático. En la década de 1990, mientras estaba desarrollando la metáfora del jinete-elefante para mí mismo, el campo de la psicología social estaba llegando a una similar perspectiva de la mente. Después de un largo encaprichamiento con modelos de procesamiento de información y metáforas de ordenadores, los psicólogos empezaron a darse cuenta de que hay 2 procesos realmente diferentes que trabajan en la mente sin parar: procesos controlados y procesos automáticos. Supongamos que algunos de los lectores se ofrecen como sujetos del siguiente experimento. Primero, el experimentador les propone algunos problemas con palabras y les dice que vayan a verle cuando hayan terminado. Los problemas con palabras son bastante fáciles. Consisten en ordenar grupos de 5 palabras y componer oraciones usando 4 de ellas. Por ejemplo, ellos la molestan, ven frecuentemente. Se convierte en ellos la ven frecuentemente o ellos la molestan frecuentemente. Pocos minutos después han terminado y salen al pasillo, como se les ha indicado. Allí está el experimentador conversando con alguien y sin tener contacto visual con ustedes. ¿Qué suponen que harían? Bueno, si la mitad de las oraciones que acaban de ordenar contienen palabras relacionadas con la falta de educación, por ejemplo, molestar, descarado, agresivamente, es probable que interrumpan al experimentador al cabo de 1 o 2 minutos para decirle: «Ya he terminado. ¿Qué debo hacer ahora?». Pero si han ordenado oraciones que se refieren a la mala educación y estas fueron intercambiadas por palabras relacionadas con los buenos modales, por ejemplo, ellos la respetan frecuentemente, hay mayores probabilidades de que tomen asiento con tranquilidad y esperen hasta que el experimentador repare en ustedes 10 minutos después. Asimismo, estar expuestos a palabras relacionadas con la vejez hace que las personas caminen más despacio. Palabras relacionadas con profesores hacen a las personas más rápidas en el juego de trivial. Y palabras relacionadas con los hinchas de un equipo de fútbol hacen a las personas más tontas. Estos efectos ni siquiera dependen de que lean las palabras con conciencia. Los mismos efectos pueden ocurrir cuando las palabras son presentadas conscientemente. Esto es, proyectadas sobre una pantalla unas centésimas de segundos, demasiado rápido como para que la mente consciente las registre. Pero alguna parte de la mente sí ve las palabras y pone en acción comportamientos que los psicólogos pueden medir. Según John Bargh, el pionero en estas investigaciones, estos experimentos muestran que la mayoría de los procesos mentales son completamente inconscientes, aunque algunos depositan una parte de sí mismos en la conciencia. Por ejemplo, somos conscientes del monólogo interior
que parece que fluya siguiendo sobre sus propias reglas de asociación, sin ningún sentimiento de esfuerzo o dirección desde el yo. Barr contrasta los procesos automáticos con los procesos controlados, la clase de pensamiento que requiere cierto esfuerzo, que procede por pasos y que siempre se desarrolla en el escenario central de la conciencia. Por ejemplo, ¿a qué hora necesitarían salir de sus casas para alcanzar un vuelo que parta a las 6:26 con destino a Londres? Eso es algo sobre lo que tienen que pensar conscientemente. Primero, los medios de transporte y luego tener en cuenta las horas críticas de tránsito, el clima y los controles de la policía en el aeropuerto. No pueden partir por una corazonada, pero si conducen hacia el aeropuerto, casi todo lo que hagan hasta llegar al mismo será automático. Respirar, parpadear, moverse en los asientos, soñar despiertos, mantener suficiente distancia entre ustedes y el coche que está enfrente, o regañar y maldecir a los conductores lentos. Los procesos controlados son muy limitados. Solo podemos pensar conscientemente sobre una cosa a la vez. Pero los procesos automáticos funcionan paralelamente y pueden manejar varias tareas a la vez. Si la mente realiza cientos de operaciones cada segundo, todas menos una de ellas deben ser manejadas automáticamente. Entonces, ¿cuál es la relación entre los procesos automáticos y los controlados? ¿El proceso controlado es el jefe, el rey o el ejecutivo superior, el que maneja las cuestiones más importantes y fija la política más sensata, previsiblemente para que los tontos procesos automáticos se lleven a cabo? No, eso nos llevaría de vuelta al texto de Prometeo y de una vez para siempre nos ayudaría a retroceder en el tiempo para ver por qué tenemos estos dos procesos, por qué tenemos un jinete pequeño y un gran elefante. Cuando el primer grupo de neuronas estaba formando el primer cerebro hace más de 600 millones de años, esos grupos debieron de haber dotado de alguna ventaja a los organismos que los contenían, porque los cerebros han proliferado desde entonces. Los cerebros son adaptativos porque integran información de varias partes del cuerpo del animal para responder rápida y automáticamente a las amenazas y oportunidades que existen en el medio ambiente. Hace 3 millones de años, nuestro planeta estaba lleno de animales con habilidades automáticas extraordinariamente sofisticadas, incluyendo aves que navegaban según las posiciones de las estrellas, hormigas que podían cooperar para librar guerras y organizar nidos en forma de hongos, y varias especies de homínidos que habían empezado a fabricar herramientas. Muchas de estas criaturas tenían sistemas de comunicaciones, pero ninguna de ellas tenía lenguaje. Los procesos controlados requieren del lenguaje. Se pueden obtener pequeñas partes del pensamiento solo en imágenes, pero para planificar realmente algo, para pesar los pros y los contras de dos caminos diferentes o analizar las causas de los éxitos y fracasos anteriores, se necesitan palabras. Nadie sabe cuánto tiempo hace que los seres humanos desarrollamos el lenguaje, pero la mayoría de las estimaciones oscilan entre alrededor de 2 millones de años atrás, cuando los cerebros de los homínidos se hicieron más grandes, y tan recientemente como 40.000 años atrás, la era de las pinturas en las cavernas y de otros artefactos que revelan mentes humanas muy evolucionadas. Cualquiera que sea el lapso que ustedes prefieran, el lenguaje, el razonamiento y la planificación consciente llegaron en el más reciente abrir y cerrar de ojos de la evolución. Estos elementos son como un nuevo software, versiones Rider 1.0. Las distintas partes del lenguaje operan bastante bien, pero todavía parece haber un montón de virus en el razonamiento y planificación de los programas. Los procesos automáticos, por otro lado, han pasado por miles de ciclos del producto y son casi perfectos. Esta diferencia de madurez entre los procesos automáticos y los controlados ayudan a explicar por qué tenemos ordenadores baratos que pueden resolver problemas lógicos, matemáticos y de ajedrez mejor que cualquier ser humano. Nos esforzamos mucho con estas tareas, pero ninguno de nuestros robots, no importa cuán costosos sean, puede caminar a través del bosque tan bien como un niño de unos 6 años.
Nuestros sistemas perceptivos y motores son extraordinarios. La evolución nunca mira hacia adelante. No puede planificar la mejor manera de ir del punto A al punto B. En vez de eso, pequeños cambios en formas ya existentes surgen por mutación genética y se expanden dentro de la población en la medida en que ayudan a los organismos a responder más eficazmente a las condiciones actuales. Cuando el lenguaje evolucionó, el cerebro humano no quedó reconstruido para ceder las riendas del poder al jinete, el pensamiento verbal y consciente. Las cosas ya estaban funcionando bastante bien y la habilidad lingüística se expandió hasta que ayudó al elefante a hacer algo importante para mejorar la supervivencia y la reproducción. El origen del jinete estuvo al servicio del elefante. Pero cualquiera que sea su origen, una vez obtenido, el lenguaje fue una herramienta poderosa que podía usarse de muchas formas nuevas. Y la evolución seleccionó a los individuos que pudieran sacar mejor provecho de ella. Uno de los usos del lenguaje es que parcialmente liberó a los humanos del control de los estímulos. Conductistas como B.F. Skinner fueron capaces de explicar muchos de los comportamientos animales como un conjunto de conexiones entre estímulos y respuestas. Algunas de estas conexiones eran innatas, como cuando el hecho de ver u oler una comida dispara en un animal el hambre y come. Otras conexiones se aprenden, como cuando los perros de Iván Pavlov salivaban al oír una campana, que anteriormente había anunciado la llegada de la comida. Los conductistas concebían a los animales como unos esclavos de sus entornos y de su historia de aprendizajes que respondían ciegamente a las propiedades de recompensa de aquello que se les pusiera a su alcance. Es más, pensaban que las personas no somos diferentes de los animales. Desde esta perspectiva, el lamento de San Pablo puede ser reformulado así: mi carne está subsumida al control de estímulos. No es un accidente que consideremos los placeres carnales tan gratificantes. Nuestros cerebros, como los de las ratas, están programados para que la comida y el sexo nos den pequeñas descargas de dopamina, el neurotransmisor que posibilita que nuestro cerebro nos haga disfrutar de las actividades que son buenas para la supervivencia o para nuestros genes. El caballo malo de Platón tiene un rol muy importante que desempeñar para empujarnos hacia estas cosas que ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir y triunfar con objeto de convertirse en nuestros referentes. Pero los conductistas no estaban del todo acertados acerca de la gente. El sistema controlado nos permite pensar sobre objetivos a largo plazo y hacer planes, y de este modo escapar a la tiranía del aquí y el ahora, del desencadenamiento automático de la tentación de ver el objeto deseado. Las personas podemos imaginar alternativas que no están visualmente presentes. Podemos considerar los riesgos en la salud a largo plazo en relación con los placeres presentes y también aprender en una conversación qué opción nos puede procurar éxito y prestigio. Desgraciadamente, los conductistas tampoco estaban del todo errados sobre las personas, porque si bien el sistema controlado no se ajusta a los principios conductistas, en realidad tampoco tiene mucho poder para causar el comportamiento. El sistema automático fue moldeado por selección natural para disparar acciones rápidas y confiables, e incluye partes del cerebro que nos hacen sentir placer o dolor, como la corteza orbitofrontal, y que disparan motivaciones relacionadas con la supervivencia, como el hipotálamo. El sistema automático tiene su dedo sobre el botón que libera dopamina. Al sistema controlado, en contraste, se le considera más como un consejero. Es el jinete sentado sobre el lomo del elefante para ayudar a éste a tomar decisiones mejores. El jinete puede ver más lejos en el futuro y aprender información valiosa, hablando con otros jinetes o leyendo mapas. Pero no puede conducir de acá para allá al elefante contra su voluntad. Creo que el filósofo David Hume estaba más cerca de la verdad que Platón cuando decía: la razón es y debe ser solo la esclava de las pasiones, y nunca puede pretender ningún otro oficio que servir y obedecerlas. En suma, el jinete es un consejero o un sirviente, no un rey,
presidente o auriga con gran dominio de las riendas. El jinete de Gazzaniga es el módulo interpretador, el pensamiento consciente y controlado. El elefante, en contraste, es todo lo demás e incluye la sensación de los intestinos, las reacciones viscerales y las emociones e intuiciones que constituyen gran parte del sistema automático. El elefante y el jinete tienen su propia forma de inteligencia y cuando trabajan bien juntos logran la brillantez única de los seres humanos. Pero no siempre trabajan bien juntos. Comentaremos 3 peculiaridades de la vida cotidiana que ilustran las a veces complejas relaciones entre el jinete y el elefante. El fracaso del autocontrol. Imaginen ustedes que están en 1970 y que son un niño de 4 años en un experimento de Walter Mischel en la Universidad de Stanford. Se les lleva a un aula de su escuela preescolar donde un hombre agradable juega con ustedes y algunos juguetes durante un rato. Luego el hombre les pregunta si les gustan los malvaviscos. ¿A ustedes les gustan? Y luego si preferirían tomar este plato con un malvavisco o aquel plato con 2 malvaviscos. Ustedes eligen este último, por supuesto. Luego el hombre les dice que tiene que salir del aula un ratito y que si pueden esperar hasta que vuelva, pueden tomar el plato con los 2 malvaviscos. Si no quieren esperar, pueden tocar una campana y él vendrá enseguida y les dará el plato con un malvavisco. Pero en ese caso no podrán tomar los 2. El hombre se va. Ustedes miran los malvaviscos, salivan, los desean, luchan contra su deseo. Si son como la mayoría de niños de 4 años, solo podrán aguantar unos pocos minutos. Luego harán sonar la campana. Ahora demos un salto hacia 1985. Mischel envía por correo un cuestionario a sus padres pidiéndoles un informe sobre su personalidad y su habilidad para demorar la gratificación y manejar la frustración, así como su rendimiento en los exámenes de ingreso a la universidad, el examen de aptitud escolar. Sus padres devuelven el cuestionario y Mischel descubre que el número de segundos que esperaron para hacer sonar la campana en 1970 predice tanto lo que sus padres dicen de ustedes como adolescentes, como la probabilidad de que sean admitidos en una de las mejores universidades. De esta manera, los niños que pudieron superar el control de estímulos y demorar la gratificación unos minutos más que los otros en 1970 son más aptos para resistir la tentación cuando son adolescentes, para concentrarse en sus estudios y para controlarse a sí mismos cuando las cosas no salen como ellos esperan. ¿Cuál era su secreto? En gran parte fue la estrategia, el modo en el que los niños utilizaban su limitado control mental para desviar su atención. En estudios más tardíos, Mischel descubrió que los niños exitosos eran los que alejaban la mirada de la tentación o eran capaces de pensar en otras actividades placenteras. Estas habilidades del pensamiento son un aspecto de la inteligencia emocional, una habilidad para entender y regular los propios sentimientos y deseos. Una persona emocionalmente inteligente es un jinete habilidoso. Él o ella saben cómo distraer y engatusar al elefante sin tener que empeñarse en una contienda directa de voluntades. Es difícil para el sistema controlado vencer al sistema automático solo por la fuerza de voluntad, porque como un músculo cansado, el primero pronto se desgasta y se rinde, mientras que el segundo funciona automáticamente, sin esfuerzo y sin fin. Pero una vez que las personas entienden el poder del control de estímulos, pueden usarlo para su provecho cambiando el estímulo en sus ambientes y evitando los que son desagradables. O, si eso no es posible, llenando sus conciencias con pensamientos sobre sus aspectos menos tentadores. El budismo, por ejemplo, en un esfuerzo por quebrantar el apego carnal de las personas hacia su propia carne y la de otros, desarrolló métodos de meditación sobre cadáveres putrefactos. Al elegir mirar hacia algo que repugna al sistema automático, el jinete puede empezar a descubrir lo que el elefante querrá en el futuro.
Intrusiones mentales. Edgar Allan Poe entendió la mente dividida. En El demonio de la perversidad, su protagonista lleva a cabo el asesinato perfecto. Hereda el patrimonio del hombre muerto y vive durante años en un saludable disfrute de su dinero mal obtenido. Siempre que sus pensamientos sobre el asesinato aparecían en un rincón de su conciencia, él murmuraba para sí mismo: «Estoy a salvo». Todo andaba bien hasta que un día remodela su mantra así: «Estoy a salvo. Sí, si no fuera lo bastante tonto como para hacer una confesión abierta». Con ese pensamiento se desarma. Trata de suprimir ese pensamiento respecto a confesar, pero cuanto más se esfuerza, más insistente se vuelve. Entra en pánico, empieza a correr. La gente lo empieza a perseguir, se desmaya. Y cuando vuelve en sí, dice que quiere hacer una confesión completa. Me gusta esta historia, por su título más que nada. Siempre que estoy en un acantilado, en un tejado o en un balcón alto, el demonio de la perversidad susurra en mi oído: «Salta». No es una orden, solo es una palabra que irrumpe en mi conciencia. Cuando estoy en una cena sentado al lado de alguien a quien respeto, el demonio se esfuerza para sugerirme las cosas más inapropiadas que yo podría decir. ¿Quién o qué es ese demonio? Dan Wagner, uno de los más contumaces y creativos psicólogos sociales, ha conducido a ese demonio al laboratorio y le ha hecho confesar que es un aspecto del sistema automático. En los estudios de Wagner se pedía a los participantes que se esforzaran en no pensar en algo, por ejemplo, en un oso blanco, o en comida, o en un estereotipo cualquiera. Esto es difícil de lograr. Lo más importante es que en el momento en que uno detiene el intento de suprimir un pensamiento, éste lo invade todo y se vuelve más difícil de desterrar. En otras palabras, Wagner crea obsesiones menores en su laboratorio, dando instrucciones a las personas para que no se obsesionen. Wagner explica este efecto como un proceso irónico del control mental. Cuando un procesamiento controlado intenta influir en el pensamiento, no piensen en un oso blanco, organiza un objetivo explícito. Y siempre que uno persigue un objetivo, automáticamente una parte de la mente controla el progreso con objeto de ordenar realizar correcciones o de saber cuándo se ha logrado el éxito. Cuando el objetivo es una acción mundana, como por ejemplo llegar al aeropuerto en hora, el sistema de retroalimentación trabaja bastante bien. Pero cuando el objetivo es mental, el tiro sale por la culata. Los procesos automáticos chequean constantemente. ¿Estoy pensando en el oso blanco? Como el mero hecho de controlar la ausencia de pensamiento introduce a éste, la persona debe esforzarse cada vez más para desviar la conciencia. Los procesos controlados y automáticos terminan trabajando con propósitos opuestos, desencadenando cada vez más esfuerzo el uno en el otro. Pero como los procesos controlados se cansan rápidamente, al final los procesos automáticos inagotables funcionan sin oposición, invocando a una manada de osos blancos. De este modo, el mero intento de remover pensamientos desagradables puede garantizarnos un lugar en la lista de las cavilaciones mentales más frecuentes. Ahora volvamos a esa escena que yo imaginaba. El simple pensamiento, no te pongas en ridículo, desata automáticamente procesos que buscan signos de estupidez. Sé que sería estúpido hacer un comentario sobre el lunar en la frente de aquel comensal, o decir «te amo», o gritar obscenidades. Entonces ahí, en la conciencia, percibo tres pensamientos: hacer un comentario sobre su lunar, decir «te amo» y gritar obscenidades. Estas no son órdenes, solo ideas que irrumpen en mi cabeza. Freud basó gran parte de su teoría del psicoanálisis en tales intrusiones mentales y asociaciones libres,
las cuales frecuentemente tienen un contenido agresivo o sexual. Pero las investigaciones de Wegener nos ofrecen unas explicaciones más simples e inocentes. Los procesos automáticos generan miles de pensamientos e imágenes todos los días, muchas veces a través de asociaciones casuales. Las que quedan fijadas son aquellas por las cuales nos sentimos más conmovidos, es decir, son las que tratamos de suprimir o negar. La razón por la cual las suprimimos no es que sepamos en el fondo que son verdaderas, aunque algunas pueden serlo, sino que nos dan miedo o vergüenza. Aún así, una vez que hemos intentado suprimirlas y fracasado, se pueden convertir en una suerte de pensamientos obsesivos que nos hacen creer en las nociones de Freud sobre una mente inconsciente oscura y malvada. La dificultad de ganar un argumento. Consideremos el siguiente relato. Julie y Mark son hermanos. Están viajando juntos por Francia durante las vacaciones de verano organizadas por su universidad. Una noche, estando solos en una cabaña cerca de la playa, deciden que sería interesante y divertido hacer el amor. Al menos sería una experiencia nueva para los dos. Julie ya está tomando píldoras anticonceptivas y Mark también usa condón, por las dudas. Ambos disfrutan al hacer el amor, pero deciden no volver a hacerlo. Mantienen esa noche como un secreto especial que les hace sentir más cerca el uno del otro. ¿Creen ustedes que es aceptable que dos adultos que consienten en ello y que son hermanos hagan el amor? Si son como la mayoría de las personas de mis estudios, inmediatamente dirán que no. Pero, ¿cómo justificarían ese juicio? Las personas suelen aducir como primer argumento que el sexo incestuoso conlleva descendencia con anormalidades genéticas. Pero cuando señalo que los hermanos usaron dos métodos anticonceptivos, nadie dice, bueno, en ese caso está bien. En vez de eso, empiezan a buscar otros argumentos como, esto dañará su relación. Cuando respondo que en este caso el sexo ha hecho que esa relación sea aún más estrecha, las personas se rascan la cabeza, arrugan la frente y dicen cosas como, sé que está mal, pero me cuesta explicar por qué. La cuestión en estos estudios es que el juicio moral es como el juicio estético. Cuando los encuestados ven una pintura, suelen saber instantáneamente si les gusta. Si alguien les pide que expliquen su juicio, fabularán. No saben por qué la encuentran hermosa, pero el módulo interpretador, el jinete, es hábil para inventar razones, como Gazzaniga descubrió en sus estudios sobre cerebros divididos. Buscan una razón plausible para explicar que les agrada la pintura y se agarran a la primera razón que tenga sentido. Quizás algo vago sobre el color o la luz o el reflejo que puso el pintor en la nariz brillante del payaso. Los argumentos morales son bastante parecidos. Dos personas tienen sentimientos fuertes sobre una cuestión. Sus sentimientos aparecen primero y luego sus razones son inventadas al vuelo para lanzárselas al otro. Cuando refutan los argumentos de una persona, ¿ésta suele cambiar de opinión y está de acuerdo con ustedes? Por supuesto que no, porque el argumento que derrotaron no es la causa de su posición. Lo inventaron después de que el juicio fuese pronunciado. Si escuchan atentamente los argumentos morales, a veces podrían oír algo sorprendente, que el elefante es quien sujeta las riendas y guía al jinete. El elefante es quien decide qué es bueno y malo, hermoso o feo. La sensación de los intestinos, la intuición y los juicios rápidos suceden constante y automáticamente, como Malcolm Gladwell describía en Blink. Pero solo el jinete puede construir oraciones y crear argumentos para convencer a otras personas. En los argumentos morales, el jinete va más allá de ser solo un consejero del elefante. Se convierte en abogado, peleando en el tribunal de la opinión pública para persuadir a otros sobre el punto de vista del elefante. Esta es, pues, nuestra situación.
lamentada por San Pablo, Buda, Ovidio y muchos otros. Nuestras mentes son confederaciones sin mucha cohesión entre sus componentes, pero nos identificamos y prestamos demasiada atención a una parte, el pensamiento verbal consciente. Somos como el hombre borracho del chiste que busca las llaves del coche bajo el farol de la calle. ¿Se le cayeron aquí?, pregunta el policía. No, dice el hombre, se me cayeron más allá en el callejón, pero aquí hay mejor luz para buscarlas. Solo podemos ver una pequeña esquina de las vastas operaciones de nuestra mente, y quedamos sorprendidos cuando emergen los impulsos, los deseos y las tentaciones que aparentemente no vienen de ningún lado. Hacemos pronunciamientos y votos y tomamos resoluciones y luego nos sorprende nuestra propia impotencia para llevarlos a cabo. A veces caemos en la visión de que estamos peleando con nuestro inconsciente, nuestro ello, nuestro ser animal. Pero en realidad somos todo eso. Somos el jinete y somos el elefante. Ambos tienen sus puntos fuertes y sus habilidades especiales. El resto del libro lo dedicaré a explicar cómo criaturas tan complejas y en parte tan estúpidas como nosotros podemos llevarnos bien. Capítulos 3 y 4. Encontrar la felicidad. Capítulos 5 y 6. Crecer psicológica y moralmente. Capítulos 7 y 8. Y encontrar un propósito y un sentido en nuestras vidas. Capítulos 9 y 10. Pero primero tenemos que averiguar por qué el elefante es tan pesimista.